Dormiste 8 horas, el despertador sonó. Te incorporaste y sin embargo hay algo dentro de ti que sabe, con una certeza que no puedes explicar bien, que esa noche no descansaste. No es el cansancio de haber dormido poco, eso lo conoces. Eso tiene un sabor diferente. Los ojos pesados, la cabeza lenta, el cuerpo que pide más tiempo horizontal. Lo que sientes ahora es distinto. Es un agotamiento que está más adentro que los músculos. Un cansancio que no se ubica en ningún lugar específico del cuerpo, pero que lo impregna todo. Como si hubiera ocurrido algo durante esas 8 horas que no fue descanso. Yo lo viví. Después de la muerte de Lucía, durante los meses más difíciles, había noches en que yo me acostaba a las 10:30 y me levantaba a las 6 de la mañana con la sensación de haber cargado algo muy pesado durante toda la noche, sin sueños que recordar, sin ningún evento particular que explicara ese estado, simplemente ese peso, esa fatiga que el sueño no había resuelto. Durante meses lo atribuía al duelo, al dolor, a todo lo que la mente carga cuando pierde a alguien que era el centro de la vida de uno. Hasta que el párroco de Guadalupe, uno de esos sacerdotes que hablan de combate espiritual sin bajar la voz ni cambiar el tema cuando la conversación se pone incómoda, me puso en las manos los escritos de Padre Pío. Y lo que encontré ahí cambió completamente la manera en que yo miraba esas noches y ese agotamiento. Lo que quiero hablar hoy es eso, el agotamiento que el sueño no explica, el combate que ocurre mientras dormimos. ¿Y por qué Padre Pío, el hombre que pasó más de 50 años siendo atacado físicamente durante la noche en su celda de San Giovanni Rotondo, es el testigo más documentado de algo que la tradición de la Iglesia siempre enseñó, pero que la catequesis moderna raramente explica con esta claridad? Necesito empezar por algo que puede sonar difícil de creer si nunca lo has escuchado en estos términos. El combate espiritual no se detiene cuando uno cierra los ojos. Esa es la realidad que la Iglesia enseña desde los padres del desierto hasta los manuales de espiritualidad contemporáneos. No es una hipótesis de algunos místicos excéntricos. Es doctrina articulada con precisión por varios padres de la Iglesia que estudiaron el comportamiento del adversario con la misma rigurosidad con que un médico estudia la progresión de una enfermedad. San Juan Crisóstomo lo señaló en el siglo IV. El sueño es el momento en que las facultades racionales del alma se retiran. La voluntad consciente que durante el día puede decir no, resistir, combatir activamente, baja la guardia. Y el adversario, que no duerme, que no cansa, que opera con una paciencia que ningún ser humano puede igualar, reconoce ese momento como la ventana de mayor acceso. Evagrio Póntico, uno de los teólogos más sistemáticos del monasticismo primitivo, cuyo análisis de los demonios sigue siendo referencia en la espiritualidad cristiana, documentó que el alma dormida está en un estado de vulnerabilidad específica que el adversario explota. Identificó patrones, los sueños de terror que no tienen causa psicológica aparente, el despertar súbito a una hora específica de la madrugada, la sensación de presencia que no corresponde a nadie visible. No los describió como eventos raros, los describió como parte del combate ordinario que el alma en crecimiento espiritual enfrenta. Juan Casiano, que llevó la tradición del desierto egipcio a Occidente, escribió con detalle sobre lo que llamaba las perturbaciones nocturnas. La manera en que el adversario ataca no solo a través de los sueños, sino a través del cuerpo durmiente, produciendo en él una fatiga que al amanecer el alma carga sin entender de dónde viene. Esto no es folclore medieval, es la observación sistemática de hombres que pasaron décadas estudiando el combate espiritual desde adentro. Y el caso más documentado, más verificable, más concreto de todo lo que esos padres describieron en términos teóricos,
es el de un fraile del siglo XX en un convento de la Apulia italiana. Necesito contarte lo que ocurría en San Giovanni Rotondo por las noches, no la versión suavizada, la versión que documentaron los frailes que vivían en las celdas adyacentes, que despertaron más de una vez escuchando lo que venía del cuarto de Padre Pío y que encontraron evidencia física al amanecer que ninguna explicación natural podía resolver. Sí, Bernard Ruffin, que escribió la biografía de Padre Pío más rigurosa académicamente de las que existen, documentó esto con la precisión de un historiador. El padre Alessio Parente, biógrafo oficial del santo, lo corrobora en Recuerda a Padre Pío, con el detalle de quien convivió con él directamente. Lo que ocurría no era vago. Los frailes escuchaban golpes, no el crujido ordinario de una celda de convento antiguo. Golpes que venían de la celda de Padre Pío con la intensidad de una lucha física real. El sonido de algo que caía, el sonido de pasos que no correspondían a nadie que pudiera estar caminando. Noches en que las paredes del corredor parecían vibrar con algo que ningún fraile que escuchaba podía explicar. Y a veces, el sonido de Padre Pío mismo. Una voz que rezaba, que resistía, que combatía de manera audible contra algo que nadie más podía ver. Al amanecer, algunos frailes que entraban a llamarlo para la misa encontraban cosas que no podían haber ocurrido por causas ordinarias. Los hierros de la cama retorcidos como si una fuerza sobrehumana los hubiera doblado. Padre Pío en el suelo, no donde debería haber estado si simplemente se hubiera caído, con contusiones en el cuerpo que no correspondían a ninguna caída simple, con el hábito desgarrado, visiblemente, físicamente agotado. Pero algo más, y esto es lo que encuentro más extraordinario de todo lo que los testimonios documentan. Aparecía a la misa de madrugada con ese estado físico visible, con las marcas del combate nocturno sobre él, y celebraba la misa con una intensidad que los peregrinos que asistían describían como algo que no habían vivido en ninguna otra misa. Una presencia en ese altar que no correspondía a la apariencia de alguien que acababa de pasar una noche normal, como si el combate lo hubiera vaciado de todo lo que no era esencial, y lo que quedaba después del combate era puro. Padre Pío mismo describió estas noches en sus cartas, no en términos alegóricos, no como experiencias místicas que había que interpretar con cuidado, con la precisión de quien está narrando hechos concretos a su director espiritual. En la carta a Padre Agostino de Pietrelcina, alrededor de 1912, escribe en términos que no admiten interpretación ambigua. Estos demonios no se detienen. Incluso me hacen caer de la cama, me arrancan la camisa. Me levanto sin haber descansado. Me levanto sin haber descansado. Esa frase que cualquiera de los que escuchan esto podría haber escrito sobre alguna de sus noches, si tuvieran el vocabulario para nombrar lo que realmente ocurrió durante ese sueño que no fue descanso. Padre Pío la escribió en 1912, no como metáfora, como la crónica fiel de lo que había vivido la noche anterior. Lo que hace que su testimonio sea diferente a cualquier descripción teórica de este combate es que él lo vivió en carne propia durante décadas. Y lo que documentó sobre sí mismo no fue solo la experiencia subjetiva del que siente que algo está ocurriendo. Fue la evidencia objetiva que nadie a su alrededor podía negar. Los hierros doblados, el cuerpo marcado, el hábito desgarrado. El combate nocturno dejó marcas físicas visibles. No hay manera de explicar eso que no sea el combate que Padre Pío describió o algo que todavía no tenemos palabras para nombrar. Y en cualquiera de los dos casos, el resultado al amanecer era el mismo. Me levanto sin haber descansado. Ahora fíjate en esto. El padre Gabriele Amort, exorcista oficial de la diócesis de Roma durante décadas,
documentó algo en su obra que produce ese reconocimiento que uno siente cuando alguien finalmente nombra con precisión lo que uno ha estado viviendo sin poder describirlo. Amorth distingue entre el agotamiento que el sueño no explica y el agotamiento ordinario de la vida humana. El agotamiento ordinario responde al descanso. 8 horas de sueño lo resuelven generalmente. Si no, 10. Si hay algún déficit acumulado, el cuerpo pide más sueño durante unos días y luego se equilibra. Es predecible, es manejable. El agotamiento de la opresión nocturna no responde a este patrón. Amorth describe el patrón con precisión. El despertar agotado después de haber dormido suficiente, que no mejora con más horas de sueño, que a veces empeora paradójicamente en los periodos de mayor compromiso espiritual. Recién confesado, recién comulgado, recién rezado el rosario con la seriedad que el rosario merece. Este último detalle es el que más me perturbó cuando lo leí por primera vez. El agotamiento que empeora después de la comunión. El sueño más perturbado después de la confesión. La noche más difícil justo cuando uno creyó que había fortalecido el escudo. Amorth explica la lógica de ese patrón con una claridad que me dejó sin respuesta cómoda cuando la entendí. El adversario no ataca con mayor intensidad a los alejados. Los alejados ya están donde el adversario los quiere. El adversario ataca con mayor intensidad al alma que se está moviendo hacia la luz, porque eso es lo que le representa una pérdida real. El alma en crecimiento espiritual, el católico que decide tomarse en serio el combate, es el objetivo que el adversario tiene motivos concretos para hacer retroceder. Y el momento en que ese alma acaba de hacer el gesto que más lo daña, la comunión, la confesión, el rosario rezado con peso real, es exactamente el momento en que tiene la mayor motivación para atacar. La noche después de ese gesto, cuando la guardia consciente baja con el sueño, hay algo que necesito distinguir antes de continuar, porque si no lo hago, lo que estoy describiendo puede producir el efecto equivocado. No toda noche difícil es combate espiritual. El cuerpo humano tiene sus propios mecanismos que producen sueño perturbado. La ansiedad ordinaria de la vida, el estrés crónico, el duelo, los cambios hormonales, la cafeína tomada demasiado tarde, la luz de una pantalla antes de dormir. Hay decenas de factores físicos y psicológicos que explican el sueño insatisfactorio sin necesidad de invocar ninguna causa espiritual. Amorth era el primero en señalar esta distinción. No todo es sobrenatural. Una parte importante de lo que la gente atribuye al adversario tiene causas perfectamente ordinarias que un médico puede identificar y tratar. La pregunta no es si algo perturbó el sueño. La pregunta es si ese agotamiento tiene un patrón que no responde a las causas ordinarias, y Amorth identifica 3 señales que cuando se presentan juntas de manera consistente sugieren algo más que el cansancio ordinario. La primera, el agotamiento que no cede con más horas de sueño, no el que aparece un día por exceso de trabajo y desaparece con una noche larga. El que está ahí semana tras semana, independientemente de cuánto duerma. La segunda, el despertar en un estado de angustia sin causa identificable. No el despertar del sueño perturbado por un ruido exterior o por una preocupación específica que uno puede nombrar. El despertar en un estado de miedo o de peso que no corresponde a ningún pensamiento concreto que se recuerde. Como si algo hubiera ocurrido durante el sueño que dejó su huella en el cuerpo, pero no en la memoria. La tercera, ese patrón se agrava específicamente después de los actos de fe más significativos, después de la comunión, después de una confesión genuina, después de una noche en que el rosario se rezó con la seriedad real. Si el agotamiento tiene ese patrón, dice Amorth,
El diagnóstico médico y psicológico es necesario, pero probablemente insuficiente, porque hay una causa que ese diagnóstico no está diseñado para identificar. Cuando leí esto por primera vez, me senté un momento con lo que había leído, porque yo reconocía ese patrón, no en abstracto, en mi propia historia de los años posteriores a la muerte de Lucía. Las noches más difíciles que yo tuve en ese periodo no fueron las primeras noches del duelo inmediato. Esas noches eran comprensibles. El dolor, el llanto, la mente que no podía dejar de reproducir los últimos días. Eso tenía sentido. El cuerpo y el alma respondiendo a una pérdida real. Las noches que no podía explicar eran las otras. Las noches que siguieron a los primeros meses, cuando yo ya había empezado a construir el escudo espiritual del hogar. Las noches después de las primeras veces que recé el rosario completo con una intención genuina, no el rezo mecánico de toda la vida. Las noches después de las primeras confesiones, donde hice un examen de conciencia real, no el recuento superficial de siempre. Esas noches eran las más pesadas. Eso no debería haber sido así si el agotamiento era solo duelo. El duelo no empeora cuando uno empieza a encontrar algo que funciona como escudo. El duelo, con el tiempo y con la fe genuina, cede. Lo que yo estaba sintiendo no cedía cuando la fe aumentaba. En ciertos momentos parecía intensificarse. Eso fue lo que me llevó a entender que lo que Amorth describía no era teoría. Hay algo que Padre Pío entendía sobre el combate nocturno que va más allá de lo que cualquier exorcista contemporáneo puede documentar desde afuera, porque él lo vivía desde adentro. 50 años, noche tras noche, en una celda de convento en la Apulia italiana, con los frailes escuchando al otro lado de la pared, con la evidencia física que aparecía cada mañana sobre su cuerpo y sobre los muebles de esa habitación, y lo que los testimonios documentan con consistencia a través de sus biógrafos, a través de los frailes que convivían con él, a través de las cartas que él mismo escribió a sus directores espirituales, es algo que encuentro profundamente importante para quien está escuchando esto con ese reconocimiento de que algo parecido le ocurre. Padre Pío no pedía que le quitaran el combate. Eso es lo que más me golpeó cuando lo leí. En ninguna de sus cartas, en ninguno de los testimonios, aparece Padre Pío pidiendo a Dios que el adversario lo dejara descansar. No encontraron ninguna nota, ninguna confesión, ningún comentario a sus directores espirituales donde él dijera que quería que esas noches terminaran. Lo que sí documentan los testimonios es algo diferente. En las cartas a Padre Agostino escribe sobre el combate con una mezcla de agotamiento físico y algo que solo puedo describir como gratitud áspera. La certeza de que si el adversario estaba atacando con esa intensidad era porque había algo en ese combate que valía la pena combatir. Que cada noche de ataque era, a su manera, una confirmación de que lo que hacía durante el día en el confesionario con los peregrinos, con los enfermos, representaba una amenaza real para el adversario. Padre Pío lo interpretaba como señal de que estaba en el camino correcto, no con orgullo, con la sobriedad de quien entiende que el combate no es un accidente ni un castigo, es la consecuencia directa de estar del lado que el adversario quiere destruir. Y esa comprensión, dice el padre Parente en su relato de los años que pasó junto a él, era lo que le permitía aparecer en ese altar cada madrugada, con el cuerpo marcado y el sueño sin haber descansado, y celebrar la misa con esa intensidad que los peregrinos describían como algo que nunca habían visto en ningún otro sacerdote. El combate lo vaciaba, y ese vacío lo llenaba algo que no era ordinario. Hay una distinción que me parece crucial hacer aquí.
Lo que Padre Pío vivía en su celda era el combate personal de un hombre cuya santidad específica representaba una amenaza directa y masiva para el adversario. 50 años de confesionario, centenares de miles de almas que pasaron por ese confesionario y que sin la intervención de ese fraile particular podrían haber seguido cargando lo que cargaban. Curaciones documentadas médicamente, el conocimiento sobrenatural de los pecados que sus penitentes traían con intención de ocultarlos. El adversario tenía motivos concretos, enormes, para atacarlo a él en particular con la intensidad que atacaba. Lo que tú y yo vivimos cuando el agotamiento no responde al sueño no es eso. No porque el adversario no nos ataque, sino porque el adversario no nos ataca de la misma manera que atacaba a Padre Pío. Nuestra situación es diferente en escala, en intensidad y en el tipo de combate que corresponde. Y Mort documenta esto con claridad. Lo que la mayoría de los fieles experimenta no es el combate directo de alta intensidad que Padre Pío documentó en sus cartas. Es algo que los exorcistas llaman opresión nocturna, la acción del adversario sobre el espacio donde dormimos y sobre el cuerpo dormido, sin llegar al nivel de los ataques físicos que Padre Pío recibía. Una acción que opera mientras la guardia consciente está bajada, que produce ese agotamiento que al amanecer no tiene explicación ordinaria, que puede interrumpir el sueño en horarios específicos, que deja esa sensación de peso que acompaña el despertar. No es el combate de los santos de intensidad extraordinaria, es el combate ordinario del alma que el adversario quiere frenar, del católico que ha decidido tomarse en serio lo que el bautismo le dio, del que reza el rosario de verdad, del que va a confesarse con honestidad, del que empieza a entender que el mundo invisible es tan real como el visible y que tiene consecuencias en ambos sentidos. A ese alma, el adversario le ataca por la noche, porque es el momento en que puede. Cuando Padre Pío hablaba de protección nocturna, no hablaba en abstracto. Sus dirigidos espirituales documentan en sus cartas y en los testimonios que él recogió durante décadas en el confesionario algo específico. Padre Pío era muy preciso sobre lo que ocurría antes de dormir, lo que él mismo practicaba, lo que recomendaba. No era un protocolo complejo, no era una secuencia larga de oraciones que requería media hora. Era simple, era cotidiano, era el tipo de cosa que cualquiera puede hacer antes de cerrar los ojos, pero era deliberado y era consistente. El primer gesto que los testimonios documentan como práctica personal de Padre Pío es lo que yo llamo la consagración del umbral. No del hogar en general, del dormitorio específico, del espacio físico donde dormía. De pie en el umbral de la puerta antes de entrar a acostarse, en voz audible, no en pensamiento. Una declaración sobre ese espacio. Esta habitación pertenece a Cristo. Nada que no venga de Dios entra aquí esta noche. No una petición, una declaración. Padre Pío era preciso sobre la diferencia entre una petición y una declaración. Una petición pide que alguien haga algo. Una declaración ejerce una autoridad que ya existe, y el bautizado tiene una autoridad real sobre el espacio donde vive, no hipotética, real, documentada en la teología del bautismo con una consistencia que la Iglesia ha mantenido desde los primeros siglos. El bautismo no es solo el lavado de los pecados, es la participación en la realeza de Cristo. El ingreso en una familia cuyo padre tiene autoridad sobre toda la creación, y esa autoridad se puede ejercer de manera verbal sobre el espacio físico donde uno vive y duerme. La declaración en voz audible sobre el umbral del dormitorio activa ese derecho bautismal sobre el espacio, no como magia, como acto de fe que reconoce quién es el dueño real de ese cuarto.
El segundo gesto que Padre Pío practicaba y que recomendaba a sus dirigidos espirituales es la vestidura del alma antes del sueño. No son sus palabras exactas, pero es lo que los testimonios documentan como la práctica, un acto consciente de ponerse la armadura espiritual antes de que la conciencia se retire. El pasaje de Efesios 6, versículos 10 al 18, es el texto más citado en la tradición del combate espiritual sobre este tema. La armadura de Dios, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra. Pablo escribe ese pasaje no como metáfora decorativa, sino como instrucción práctica para el combate real que el alma enfrenta. Padre Pío tomaba ese texto en serio. Lo que recomendaba a sus dirigidos no era la recitación del pasaje completo, aunque eso también tiene su valor. Era el gesto consciente de elegir, antes de cerrar los ojos, ponerse cada uno de esos elementos de manera deliberada. Un momento de conciencia antes del sueño que dice: sé lo que está afuera y sé lo que me cubre. El acto consciente de confiar en la providencia hecho de manera explícita antes de dormirse. No dado por supuesto. Hecho con la misma deliberación con que uno se cierra la puerta con llave antes de acostarse. Padre Pío recomendaba a sus penitentes que nunca se durmieran sin ese gesto. No porque uno vaya a estar desprotegido si se lo olvida en una noche, sino porque la práctica consistente de ese acto de confianza es lo que construye en el alma, con el tiempo, la disposición que el adversario encuentra más difícil de atacar, el alma que sabe que no duerme sola, el alma que ha elegido noche tras noche ponerse en las manos de quien puede defender lo que ella no puede defender sola. El alma que se duerme habiendo hecho ese gesto no duerme sola. Eso no elimina el combate. La noche de Padre Pío lo demuestra con suficiente claridad. Pero cambia las condiciones bajo las que ese combate ocurre. El tercer gesto es el que más asociamos con Padre Pío y que los testimonios documentan como el más consistente y el más insistente de los que él practicaba y recomendaba. El rosario en la mano al dormirse. El padre Parente documenta esto en Recuerda a Padre Pío, con la precisión de quien lo observó directamente durante años. Padre Pío nunca se dormía sin el rosario, no como amuleto, no como objeto que tiene poder por sí mismo, como gesto de comunión consciente con la Virgen en el momento de bajar la guardia. Esa distinción importa, y Padre Pío la hacía con cuidado cuando lo explicaba a sus dirigidos. El rosario en la mano al dormirse no opera como talismán que bloquea automáticamente al adversario. No funciona porque el objeto tenga un poder intrínseco que actúa independientemente de la fe de quien lo sostiene. Funciona como un gesto de relación. El alma que se duerme con el rosario en la mano está haciendo una declaración sobre con quién elige estar en ese momento de mayor vulnerabilidad. No con sus propias fuerzas, no sola. En la compañía de quien Padre Pío describía como la que aplastó la cabeza del adversario desde el principio y cuya intercesión en el combate nocturno es, decía, la que el adversario más resiste. Padre Pío era específico sobre esa resistencia. Decía que el adversario aguanta muchas cosas. Aguanta la oración en cierta medida, aguanta el ayuno, aguanta incluso el sufrimiento ofrecido. Pero hay algo que el adversario no puede tolerar: la presencia activa de la Virgen en el alma del fiel. Y el rosario rezado con peso, o sostenido como gesto de esa relación en el momento más vulnerable de las 24 horas, es la práctica que más resistencia encuentra del adversario. No porque Padre Pío lo dijera, porque lo había comprobado. En 50 años de combate nocturno, las noches en que había rezado el rosario antes de dormir eran distintas a las que no lo había rezado.
no necesariamente más tranquilas. El combate seguía, pero distintas en algo que él intentó describir a su director espiritual con las palabras que tenía, como si hubiera alguien más en el cuarto, alguien del lado de él. Quiero detenerme aquí para decir algo que me parece lo más importante de todo lo que he compartido hoy. Esto no es para producir miedo. El combate espiritual nocturno es una realidad que la tradición de la Iglesia documenta con consistencia desde los padres del desierto hasta Padre Pío. Pero esa misma tradición, con la misma consistencia, señala algo que a veces se pierde en la manera en que se presenta este tema. El alma del bautizado no está desarmada. No está sola en ese combate que ocurre mientras duerme. No enfrenta algo para lo que no tiene respuesta. El bautismo le dio autoridad. La confesión le cierra las brechas que el pecado abre. La Eucaristía le da una presencia en el alma que el adversario conoce y frente a la cual retrocede. Y la Virgen, cuya intercesión Padre Pío invocaba con una insistencia que todos los testimonios documentan, es la que la tradición llama terror demonum, el terror de los demonios, desde el siglo XVI. El combate es real, y la cobertura también lo es. Lo que Padre Pío quería que sus dirigidos entendieran no era la magnitud del peligro, era la magnitud de la protección disponible. El peligro sin la protección produce miedo paralizante. La protección sin comprender el peligro produce una complacencia que no prepara para nada. Los dos juntos producen lo que Padre Pío tenía en ese altar cada madrugada, después de una noche de combate del que emergía físicamente marcado. Claridad, serenidad y la certeza de que el lado ganador ya está decidido. Pero aquí es donde la cosa cambia. Esa cobertura que existe, que es real, que está disponible para cualquier bautizado, no opera de manera automática. Requiere ser activada. Y esto es lo que la mayoría de los católicos que duermen agotados no sabe. No porque sean negligentes o porque tengan poca fe, sino porque nadie les explicó que hay un paso entre tener el bautismo y ejercer la autoridad que el bautismo les da sobre el espacio donde duermen. Amorth documentó un patrón en los casos de opresión nocturna que trató durante décadas. La mayoría de las personas que llegaban a él con ese agotamiento que el sueño no explicaba, con esos despertares en angustia sin causa, con esa sensación de combate que sus cuerpos cargaban cada mañana, no habían hecho nada malo. No habían abierto puertas evidentes. No habían consultado a ningún espiritista ni practicado nada que se alejara de la fe. Simplemente no habían cerrado el dormitorio. No habían ejercido la autoridad sobre el espacio donde dormían. No habían hecho la declaración de a quién pertenece ese cuarto. No habían elegido de manera deliberada la compañía con la que iban a bajar la guardia esas 8 horas. Y el adversario, que es muy preciso sobre sus derechos y sobre los derechos de los demás, encuentra en esa omisión un acceso que no requiere ninguna puerta abierta especial. El territorio no reclamado es territorio disponible. El dormitorio del bautizado, que nunca ha sido reclamado en voz audible para Cristo, es jurídicamente un espacio neutral. Y el adversario opera en los espacios neutrales con una comodidad que no tiene en los espacios deliberadamente consagrados. Eso fue lo que entendí de los escritos de Amorth cuando llegué a esa investigación. No que había hecho algo mal, sino que había dejado de hacer algo que era mi responsabilidad hacer. El protocolo de Padre Pío no es complicado. Eso es lo que más me sorprendió cuando lo entendí en su conjunto. Esperaba algo elaborado, algo que requiriera preparación especial, objetos específicos difíciles de conseguir, oraciones largas que tuvieran que decirse en orden preciso.
lo que documentan los testimonios sobre su práctica personal y sobre lo que recomendaba a sus dirigidos espirituales son 3 gestos, simples, cotidianos, el tipo de cosa que cualquiera puede hacer en 5 minutos antes de acostarse, pero deliberados y consistentes. El primer gesto, la consagración del umbral. De pie en la puerta del dormitorio, antes de entrar a acostarse, en voz audible. No necesariamente en voz alta, pero audible. En el espacio físico donde van a ocurrir esas horas. Esta habitación pertenece a Cristo. Nada que no venga de Dios entra aquí esta noche. No como fórmula mágica, como declaración de quien ejerce el derecho bautismal de decir quién es el dueño del espacio donde vive. El bautizado tiene esa autoridad. Padre Pío la ejercía. Y lo que los testimonios documentan es que ejercerla de manera deliberada, en voz audible, en el umbral específico del cuarto donde se va a dormir, tiene un efecto concreto sobre lo que ocurre en ese espacio durante la noche. No elimina el combate, lo hace bajo condiciones diferentes. El segundo gesto, el acto consciente de confianza en la providencia. Antes de cerrar los ojos, en ese momento en que la conciencia todavía está presente, antes de que el sueño la retire. Un acto deliberado de elección, no dado por supuesto, hecho con la misma conciencia con que uno elige no salir sin llave de la casa. No necesita ser largo, no necesita ser elaborado. Puede ser tan simple como: Señor, me duermo en tus manos. Lo que ocurra en estas horas ocurre bajo tu cobertura, no bajo mis propias fuerzas. Ese acto, hecho deliberadamente, pone la guardia del alma en manos de quien no duerme. Padre Pío era insistente en esto, nunca dormirse sin ese gesto, no porque uno vaya a estar desprotegido si se lo olvida en una noche, sino porque la práctica consistente de ese acto de confianza es lo que construye en el alma, con el tiempo, la disposición que el adversario encuentra más difícil de atacar. El alma que sabe que no duerme sola, el alma que ha elegido, noche tras noche, ponerse en las manos de quien puede defender lo que ella no puede defender sola. El tercer gesto, el rosario en la mano al dormirse. El Padre Parente lo documenta como práctica invariable de Padre Pío. No lo ponía en el cajón de la mesilla, no lo dejaba colgado en la pared. Lo tenía en la mano mientras se dormía, y era lo que recomendaba a sus dirigidos cuando llegaban al confesionario describiendo noches difíciles, agotamiento que el sueño no explicaba, la sensación de que algo los atacaba mientras dormían. El rosario en la mano, no como amuleto, como gesto de comunión con la Virgen en el momento de mayor vulnerabilidad, como elección deliberada de quién va a estar presente mientras la guardia consciente baja. Padre Pío decía que la Virgen no abandona el alma que se duerme en sus manos, que su presencia en el sueño es real, que lo que el adversario puede hacer en una noche donde la Virgen está presente es cualitativamente diferente a lo que puede hacer cuando el alma ha ido a dormir sin ese gesto de relación. No lo decía como consuelo devocional. Lo decía desde 50 años de saber exactamente lo que era una noche de combate nocturno sin ese gesto y lo que era con él. No voy a decirte que estos 3 gestos eliminarán el combate. La noche de Padre Pío es la prueba más clara de que el combate espiritual no termina con ningún protocolo de protección. Él lo practicaba. Lo practicaba con más profundidad que cualquiera de nosotros. Y el combate siguió. Lo que cambió fue lo que Padre Pío podía hacer con ese combate. El hombre que emergía de esas noches, marcado y agotado, y habiendo dormido sin haber descansado, y que aparecía en ese altar con una intensidad que los peregrinos describían como algo que nunca habían visto en ninguna otra misa de sus vidas. No era un hombre que el combate había destruido, era un hombre que el combate había forjado. Y eso
Dice la tradición del combate espiritual con una consistencia que va del desierto egipcio hasta San Giovanni Rotondo. No es un accidente. Es la dinámica del combate para el alma que entra en él con la cobertura correcta y la disposición correcta. El combate que destruye es el que encuentra un alma desarmada y sola. El combate que forja es el que encuentra un alma que ha elegido deliberadamente la compañía correcta antes de cerrar los ojos. No porque la compañía elimine el ataque, sino porque la compañía determina lo que el alma puede hacer con lo que le llega durante esas horas que no controla. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te dormiste anoche? No si dormiste 8 horas o 6. No si tienes una cama cómoda o una incómoda. Si la temperatura de tu cuarto es la correcta. Si el colchón tiene la dureza adecuada para tu espalda. ¿Hiciste algo deliberado antes de cerrar los ojos? ¿Declaraste algo sobre el espacio donde ibas a pasar esas horas? ¿Elegiste conscientemente la compañía con la que ibas a bajar la guardia? ¿Tenías el rosario en la mano? ¿O estaba en el cajón? ¿O estaba colgado en la pared de un cuarto que nadie ha reclamado en voz audible para Cristo desde que tú vives en esa casa? No lo pregunto para producir culpa. Muchos de los que escuchan esto nunca han pensado en estos términos porque nadie les explicó que había términos en los cuales pensar. La catequesis ordinaria habla de muchas cosas, pero raramente habla del dormitorio como campo de batalla y de lo que el bautizado puede y debe hacer para establecer la cobertura sobre ese campo antes de retirarse. Padre Pío lo entendía, lo practicaba y lo compartía con sus dirigidos espirituales con la urgencia de quien sabe que esta información cambia algo concreto en las noches de las personas que la reciben. El agotamiento que sientes al despertar, cuando el sueño debería haberlo resuelto y no lo resuelve, puede tener muchas causas y deben investigarse todas. Pero hay una que el médico no va a explorar, una que la aplicación de seguimiento del sueño no va a detectar, una que solo existe en el vocabulario de quien entiende que el alma no deja de existir cuando uno cierra los ojos y que lo que le ocurre al alma durante esas horas